Realmente nadie sabe cuándo comenzó. Unos decían que a mediados de marzo, otros que por abril, cerca de Semana Santa. El caso es que para mayo ya era un secreto a voces. Por todo el pueblo comenzaron a escucharse extraños rumores sobre perros que hablaban. Hoy en día podemos escuchar cientos de historias y creepypastas sobre animales comportándose como humanos. Tal es el caso del perro que come cereal, o aquella historia muy famosa, la cabra que ríe. Pero hace muchísimos años en los que incluso la idea del internet era una fantasía, este tipo de historias ya existían, y no eran cuentos para asustar a los niños. Desde que tengo uso de razón, mi abuelita fue la única familia que tuve. Jamás conocí a mis papás, o a mi abuelito, o a algún tío. Nunca me dio razón de que fue de ellos. Solo éramos mi abuelita Julia y yo. En las noches, a la hora de la cena y a falta de una televisión o radio con la cual entretenerse, ella me contaba historias de su infancia, todas variopintas. Pero me encantaba que me contara historias paranormales, y en su repertorio tenía un sinfín. De la Llorona, del Ahorcado, del Charro Negro. Pero la que más me gustaba era aquella que vivió cuando era muy chica. Tenía unos 8 años aproximadamente. Me la contó tantas veces que me la sé de memoria, y gracias a eso, me toca el turno de relatarla para ustedes. Ella era de un pequeño pueblo rodeado de campos de trigo. Me gustaría mencionar el nombre del pueblo, pero para la edad que tenía cuando mi abuela me contaba la historia, eran detalles que escapaban a mi curiosidad, y como mencioné, a falta de algún otro familiar jamás pude corroborar la locación. Realmente nadie sabe cuándo comenzó. Unos decían que a mediados de marzo, otros que por abril, cerca de Semana Santa. El caso es que para mayo ya era un secreto a voces. Por todo el pueblo comenzaron a escucharse extraños rumores sobre perros que hablaban. La gente decía que, por las noches, podían oír a los perros en el bosque, hablando entre ellos en un idioma desconocido. El primero en mencionar esto, y con el temor de ser tachado de loco, fue Don Goyo, quien se encontraba regando uno de sus sembradíos. Él prefería hacerlo de noche, ya que al no haber sol, el agua no se evaporaba y así la tierra aprovechaba todo aquel líquido vital. El caso es que caminaba entre surco y surco, cuando comenzó a escuchar voces a la lejanía, que a veces eran interrumpidas por risotadas. Pensó que tal vez era algún grupo de borrachines que la estaban pasando bien. Terminó de regar sus plantíos y se sentó en el tronco de un árbol que habían talado años atrás y que ahora servía como banco o mesa, dependiendo de la ocasión. Ahí estaba Don Goyo, admirando aquel cielo estrellado, cuando de repente las voces y risas se volvieron cada vez más cercanas. Era cuestión de segundos para que saltaran a la vista los causantes de tan alegre bullicio. Aquel tronco en el que se encontraba Don Goyo reposando se encontraba entre dos plantaciones con 1,5 metros de separación entre ellas. Justo en un extremo y al otro se encontraba el camino por el cual no tardarían en hacer su aparición aquellas personas. Primero vio pasar un perro, 2, 5, pero ni una señal de algún humano. El bullicio seguía, pero se iba alejando conforme el andar de aquellos animales. Don Goyo asomó un poco la cabeza por encima de las plantaciones, buscando en dirección contraria del andar de los perros, pero no venía nadie. No pudo ser su imaginación. ¿Cansancio? Tampoco, ya que llevaba años realizando aquella práctica. Él claramente escuchaba risas y palabras, inteligibles, pero sabía que eran palabras. Al principio la gente no prestó mucha atención a estos rumores, pero a medida que pasaban los días, más y más personas afirmaban haber oído a los perros hablar. Tal fue el caso de doña Tolina, una señora de mediana edad que vivía sola, porque su esposo, don Amelio, se había unido a los batallones zapatistas. De cuando en cuando le mandaba correspondencia junto con unos cuantos pesos para poder subsistir. Una tarde, mientras llegaba de recoger correspondencia, a la entrada de su casita se encontraba un perrito café un poco peludo. Mi abuela lo recordaba mucho por tener una orejita parada y la otra siempre estaba doblada. Dada su condición de soledad, doña Tolina decidió adoptarlo. En una jícara le puso agua y unos huesos de pollo que había conservado de la cena anterior.
Desde la llegada del perro, ella menciona que por las noches escuchaba conversaciones. El perro siempre se quedaba a dormir afuera. Por tal razón, pensaba que se trataba de algún campesino que al regreso de la jornada laboral pasaba a hacerle un cariño a Cuco. Así fue como doña Tolina le puso por nombre. Una noche de tantas, Atolina se encontraba leyendo a la luz de una titilante vela las cartas que le había mandado Amelio, cuando comenzaron otra vez aquellas conversaciones. Dejó un momento lo que hacía para poner atención a aquella conversación y así poder reconocer la voz. Así estuvo un rato tratando de adivinar, pero falló. No era una voz conocida, y mira que ella, dado su tiempo libre, se la pasaba hablando con medio mundo, por no decir que era un poco chismosa. Todo parecía normal, por así decirlo, hasta que logró reconocer unas palabras. No, no me digan Cuco, solo ella me puede decir así. Dice doña Antolina que nomás peló los ojos y un sentimiento horrible la inundó. Con las piernas aún temblando de la impresión, se levantó de la vieja silla y abrió la puerta. Inmediatamente dirigió su mirada hacia abajo y ahí estaba Cuco junto con 2 perros más. Nunca los había visto. Los 3 la miraron fijamente, se miraron entre ellos y nuevamente dirigieron su mirada a doña Antolina. Dice que a pesar de la poca luz que lograba salir de su casa, logró ver cómo se dibujaba una tenue pero tétrica sonrisa en uno de los perros, el más grande de ellos. Horrorizada, solamente exclamó «¡Ave María!», para después de cerrar de un azotón la puerta. Nunca más volvió a ver a Cuco. Un buen día, un hombre decidió investigar los rumores por sí mismo. Se fue a pasar una noche en el bosque, en el lugar donde se sabía que los perros hablaban. Se marchó al atardecer sin mencionar esto a nadie. En su escepticismo pensaba que si le decía a alguien, a quien fuera, que iba al monte, el responsable de estas bromas se enteraría y lo seguiría para poder asustarlo. Cayó la noche y con ello el sonido casi ensordecedor de los insectos. Al principio todo parecía tranquilo. Casi estaba convencido de que todo el pueblo había caído en una broma bien elaborada de algún habitante sin qué hacer. Pero a medida que la noche avanzaba, y entre ese sonido de las cigarras y grillos y demás insectos, comenzó a escuchar los murmullos. Aunque no podía entender lo que decían, era evidente que existía algún tipo de conversación. Y así, entre penumbras y maleza, se fue abriendo paso. Aquella plática parecía cada vez más clara, signo de que se encontraba más cerca. Caminó cerca de 2 minutos más, cuando por fin se volvió más claro. Los responsables se encontraban justo detrás de una pila de arbustos y el tronco de un árbol que un rayo había derribado en una tormenta esa noche. Se tumbó al suelo, no importando que se podía topar con todo tipo de bichos rastreros. Muy cuidadosamente abrió un hueco entre las ramas de un arbusto y pudo divisar una manada de unos 10, tal vez 15 perros. Estaban hablando entre ellos. Aquel hombre no daba crédito a lo que vieron sus ojos. Buscó y rebuscó, tratando de encontrar una figura humana, alguien que diera origen a aquellas voces. De repente, una de las voces se hizo más fuerte y clara. Era la voz de un perro que hablaba en idioma humano. El hombre se asustó muchísimo al oír al perro hablar. Desesperado, salió corriendo del bosque, sin atreverse a volver nunca más, y jamás mencionó qué fue lo que dijeron aquellos perros. Para ese entonces, ya muy pocos se negaban a creer que los perros hablaban, y los creyentes no sabían qué hacer al respecto. Temían que los perros estuvieran planeando algo siniestro. Una tarde se le escuchó decir a don Cecilio, un viejo granjero que vivía a las afueras del pueblo, que él se haría cargo de aquellos malditos perros. Dijo que iría con machete en mano y acabaría con tantos como pudiera. Extendió la invitación, pero nadie aceptó, dado que nadie quería tener nada que ver con aquel viejo loco. Mi abuela recuerda que ya bien entrada la noche la despertaron unos ruidos a la lejanía. Era una combinación entre ladridos, gritos y aullidos, todos provenientes del monte. Aquel escándalo duró cerca de 30 minutos. No se supo nada hasta la mañana siguiente, cuando alguien fue a ver a don Cecilio a su granja. Lo encontraron sentado en uno de los escalones que dan hacia su entrada principal, con una botella de licor en mano
y con un machete en la otra. Estaba bañado en sangre. Solamente decía una y otra vez: ya se acabó, por fin se acabó. Ni bien pasaron 5 días cuando el viejo fue encontrado muerto en su granja. Los vecinos afirmaron haber visto a los perros que hablan merodeando por la zona, y así como llegaron, se fueron. Nadie sabe qué pasó con los perros habladores, pero la gente del pueblo nunca olvidará las extrañas y espeluznantes noches en que se escuchaban sus voces hablando en el monte. Esta experiencia ocurrió cuando recién me acababa de mudar. El día apenas me alcanzó para poder transportar las cosas, así que terminé rendido. Ya ni siquiera desempaqué. Por tal razón me quedé dormido en un sofá, ya que las habitaciones estaban llenas de cajas y cosas empaquetadas. Desconozco el porqué, pero desde niño siempre me despierto con hambre a las 4 de la madrugada, y aquella ocasión, y a pesar del cansancio, no hubo excepción. Me levanté del sillón, salí al Oxxo que está por la zona y me fui a comprar algo para quitarme el hambre. Regresé y mientras comía escuchaba cosas afuera de mi casa, en la puerta, para ser más precisos. Primero fueron voces indistintas y dije: estos marihuanos. Pensé en salir, pero algo me dijo que no lo hiciera. Trataba de entender esos susurros, pero no lograba distinguir palabra alguna. Y enseguida se escuchó como jugaban con una bolsa y se escuchaban rasguños en el piso. Todo esto mientras yo estaba pegado a la puerta. Mejor me regresé al sillón, pero para nada quité la mirada de la puerta. Momentos después empezaron a oír varias respiraciones agitadas, y al mismo tiempo se escuchaba como que masticaban algo, como si estuvieran comiendo algo desesperadamente, mientras caminaban de manera imperativa. Busqué un bat que tenía guardado en una de las cajas. Lo encontré y me volví a sentar en el sillón. Al ver que no se dejaban de oír todas estas cosas me paré y salí. Lo único que había era un perro al pie de la puerta. Parecía un labrador de estatura casi mediana. Estaba viendo hacia cierto lado con la mirada perdida. Solté el bat y volteó a verme. Yo quería acariciarlo porque me pareció lindo. Al estarme agachando vi cómo se puso en 2 patas y yo rápidamente me levanté y di un paso hacia atrás. El perro dio 5 pasos con sus patas traseras, como buscando abrazarme. No iba a reaccionar negativamente, pero vi algo que no me pareció normal. Al pararse, noté que me estaba sonriendo. Así es, aquí el perro, o ya no sé cómo llamarlo, tenía una sonrisa más larga de lo normal. Es decir, los perros no sonríen literalmente, pero por ejemplo, cuando tienen calor y sacan su lengua retrayendo un poco sus mejillas, pues esta cosa tenía esa misma mueca casi hasta las orejas. Seguido esto me di cuenta de otra cosa espeluznante. Ya no tenía dientes ni lengua. Toda su boca era oscuridad total y sus ojos eran más grandes y redondos, con la mirada vacía. No parecía mirar en ninguna dirección y aún así sentía que me estaba viendo a mí. Al percatarme de que abrió mucho la boca y estaba cerca de mí, di otro paso atrás y le di una patada, lo más fuerte que pude dar. Cabe mencionar que yo practico varias artes marciales. El perro se puso a 4 patas, pero no lloró, ni se le salió el aire, ni nada. Es como si hubiera pateado una figura disecada de un perro. Este se me quedó mirando fijamente para después marcharse. Poco a poco y a lo lejos, su silueta fue tomando la forma a la de un hombre. Parecía tener un traje por los hombros puntiagudos y el peinado era hacia atrás, con el cabello ondulado y le brillaba con el reflejo de la luz de la luna. No sé qué pasó esa noche ni qué era aquella cosa, y a pesar de todo lo acontecido, mi hambre no me dejó asustarme y quedarme pensando en eso. Así que regresé a casa a cenar y a dormir. Mi padrastro siempre ha trabajado en fábricas textiles y por su buena experiencia muchas veces se quedaba a doblar turno para apoyar cuando algún trabajo fuese urgente, lo que muchas veces hacía que llegara a casa a altas horas de la noche. Vivíamos en casa de su familia, en la cual también vivían sus otros 3 hermanos con sus respectivas parejas. Obviamente todos vivíamos en cuartos separados,
y con cocinas separadas. La casa se encontraba en un callejón. Todas las demás casas dentro de ese callejón pertenecían a la familia de mi padrastro, por lo que no solíamos tener problemas con vecinos problemáticos ni con mascotas. Las construcciones de las casas estaban al lado derecho del callejón. Del lado izquierdo solo había campo y unos enormes árboles a unos 20 metros de distancia. El campo solía tener maíz en época de siembra, aunque en el momento de esta historia tenían aproximadamente 3 semanas de haberse cosechado. Saliendo de la casa en donde teníamos nuestro cuarto y a unos 10 metros dentro del callejón se encontraba la cocina de mi mamá. Era un cuarto algo pequeño en el cual tenía una mesa, estufa y un foco en el techo para poder alumbrar por las noches. Eran aproximadamente las 11:30 de la noche y mi mamá se percató de que mi padrastro ya se había tardado más de lo normal, así que pensó en ir preparando la cena para en cuanto él llegara pudieran comer e irse a dormir. Aquí quiero recalcar que mi mamá jamás había ido a la cocina sola por las noches, ya que sentía un pavor enorme por algo que, en palabras de ella, la vigilaba de entre los árboles. Pensábamos que era simple sugestión hasta esa noche. Es así que, armada de valor, tomó una lámpara que tenía, ya que el callejón estaba muy oscuro y no contaba con alumbrado más que el de las casas, pero este no iluminaba nada del exterior. Llegó a la cocina, abrió la puerta que era de madera, estaba cerrada por una cadena y un candado. Por su seguridad y para no sentirse asustada, cerró de nuevo desde adentro y comenzó a preparar la comida. Mi padrastro siempre ha sido de comer cosas muy picantes, por lo que la comida que mi mamá le preparaba solía tener los chiles más picantes que pudiera encontrar en la tienda. Cuando comenzó a freír los chiles, el aroma comenzó a impregnar el pequeño cuarto, y para los que sean de México sabrán que al hacer mucha comida con mucho picante, hay que abrir puertas y ventanas para ventilar si no quieres estar estornudando todo el tiempo, en el mejor de los casos. Ignorando el miedo, mi mamá abrió la puerta para dejar que todo el picante saliera del cuarto, y siguió lo suyo por unos 5 minutos, hasta que sintió que algo no andaba bien, y quizás sea ese instinto de supervivencia que siempre avisa del peligro inminente, o quién sabe. Mi mamá lo describe como una voz en su cabeza que le dijo: «Ve lo que hay detrás de ti», y al girar la cabeza vio un perro negro que parecía ser de raza Rottweiler. Sin embargo, este perro era completamente negro y muy grande, aproximadamente de 1,20 de altura. Por la luz de la cocina podía verlo perfectamente, y eso era lo que más le inquietaba. El perro solo la miraba fijamente y no parecía moverse, no parecía estar respirando, estaba ahí como si se tratase de una estatua. Por el miedo y sin saber qué hacer, mi mamá no podía hacer ningún tipo de ruido para asustar al perro. Era como si su voz se hubiera esfumado y estaba completamente paralizada. Poco a poco pudo comenzar a moverse. Tomó una escoba que tenía al lado de ella y comenzó a dar golpes en el piso para asustarlo. Aquella cosa parecía no inmutarse y no parpadeaba en ningún momento. Sin importarle nada, mi mamá tomó el mango del sartén y le lanzó la grasa. Para ese punto estaba hirviendo. Esto hizo retroceder al perro, sin embargo, no emitió ningún ruido. Abrió el espacio suficiente, por lo que asustada salió corriendo y cuando su voz regresó pudo gritar por ayuda. Rápidamente vio cómo todas las luces en el interior se encendían y justo en ese momento llegó mi padrastro, quien, al escuchar los gritos de mi mamá, corrió desesperado a alcanzarla. Al llegar la abrazó y le explicó lo que estaba pasando. Abrieron la puerta y al entrar sus hermanos de mi padrastro ya estaban saliendo. Les pidió que sacaran el arma que tenían guardada, pues un perro negro había asustado a mi mamá. Parecía que los hermanos ya sabían de qué hablaba y rápidamente cargaron su pistola. Salieron con lámparas en mano y unos machetes por si hacía falta defenderse. Al salir no vieron nada y comenzaron a alumbrar por todos lados, hasta que lo vieron caminando tranquilamente en dirección a los árboles. Corrieron para alcanzarlo y uno de los hermanos había lanzado algunos disparos que claramente le impactaron, pero no lo mataron. Vieron un rastro de sangre que se desaparecía detrás de un árbol y no encontraron más huellas. Después de esto no se volvió a saber de ese perro. Lo que sí es que se prohibió salir de noche del callejón. La mamá de mi padrastro es una persona con amplios conocimientos esotéricos
y solo dijo que lo que andaba afuera no era un perro y que iba a hacer algunas limpias en la casa para que no se volviera a acercar.